¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros dentro del Cerebro de un podcast de Cerebros Políticos. El primer episodio, y tenemos el placer y el honor de contar con una de las mentes más prodigiosas de la comunicación de gobierno y política de Iberoamérica, aunque él diga que no, el señor Mario Riorda. Mario, Felipe, ¿estás listo? vamos nomás. Mario, ¿cómo ocurrió este maravilloso accidente? Quiero saber cómo decides dedicarte a la comunicación en términos generales, dedicarle tu vida realmente. Siendo muy joven y dirigente estudiantil de secundaria, me gustaba la actividad política, fui dirigente en cuanto espacio de militancia política había, y además fui a estudiar ciencia política con la idea de ser alcalde de mi pueblo, un pueblo muy chiquito en el corazón de Argentina, Hernando, un pueblo muy agropecuario, y me di cuenta que en general no me gustaba a mí ser político, sino asistir a la política. Y fue ahí que empecé, primero mucho más recostado sobre la idea de la opinión pública y mucho más a la comunicación política, y además con algo bien interesante, bien particular. Quienes estudiábamos comunicación política, de alguna manera nos hacíamos individualmente porque nos gustaba, pero en los ámbitos, sea de la comunicación política, o sea de la comunicación social, sea de la ciencia política o de la comunicación social, la comunicación política prácticamente no existía. Cuando uno estudiaba ciencia política, lo que veía era nociones de teoría de la comunicación para politólogos. Cuando uno estudiaba comunicación social, veía nociones de teoría política para comunicadores. Y la comunicación política como tal no existía. Entonces, creo que fue un proceso muy autodidacta, que tenía que ver básicamente con la idea de reconocer que epistemológicamente ese campo debía ser ocupado, ¿no? Y además de ocupado, debía ser teorizado, debía ser investigado, y además debía ser repensado en lo que a la práctica profesional refiere. Así que ese fue el inicio. De ese pequeño pueblito que nos hablas, cuéntame un poquito de tu familia. ¿Eres la primera generación que se dedica a esto de la comunicación política? No solamente eso, la primera generación que pisa la universidad. Mi padre es productor agropecuario, sin estudios ni siquiera de secundaria. Mi madre con estudios de secundaria. La universidad no existía en mi familia, así que por eso digo que yo le agradezco muchísimo a mis maestros y maestras de todos los niveles educativos, pero sobre todo me agradezco la voluntad o que me inculcaron o que tuve, porque literalmente la dimensión autodidáctica es algo constante a lo largo de todo lo que he hecho, particularmente en la producción académica. De los 365 días que tiene el año, pasas 300 fuera de tu casa. ¿Cómo es esa vida? ¿Cómo compaginas la familia con tu trabajo, con esa pasión también que te llena a nivel profesional? ¿Cómo logras esa armonía? Difícil, no sé si la logro, pero por lo menos la intento. Habría que preguntarle a mi familia más que a mí. La verdad es que es algo que impacta en la cabeza, impacta en el cuerpo. Yo corto aproximadamente más de 150 tickets aéreos anuales. Esto significa que cada 2 días yo estoy volando. Hay veces que hago circuitos de viajes conectados que puedo hacer 6, 7 contando escalas, vuelos en 2 días, ¿sí? A cada rato puedo tener una charla y a las horas hablo y ya estoy en otro país. Es una constante. Espero que pare, pero la verdad es que también estoy muy agradecido a este ritmo, porque la idea de pensar la comunicación política, sobre todo en la perspectiva latinoamericana, tuvo mucho que ver con ponerle el cuerpo, no tan solo la cabeza. Ponerle el cuerpo literalmente, ¿sí? Tuve una experiencia particularmente y creo que es bastante interesante para graficar esto. Me voy a emocionar cuando cuento esto, que hace tiempo hice un documental. Fueron casi 500 horas de edición en 10 países a lo largo de 2 años. Es una locura enorme, mucha gente trabajando. ¿El nombre del documental? El nombre del pueblo. Incluso fue premiado como la mejor serie latinoamericana en los premios TAL. Y la verdad es que era ponerle el cuerpo literalmente. Es decir, era ser presentador, ser guionista, pero además llorar o reír junto con el pueblo en América Latina. Entonces, estas vivencias son intransferibles y son de alguna manera motorizadoras del modo de pensar a la comunicación política, que ni es un modo que se exime de la responsabilidad de pensarla profesionalmente, pero también es de alguna manera muchas veces un modo que intenta incorporar sobre todo la perspectiva ciudadana. Entonces, esa mirada produjo un pensamiento bastante ecléctico, ¿sí? Si bien yo hablo para las personas que forman parte de la política, mi modo de hablar, de pensar, de teorizar, tiene que ver con los sentimientos ciudadanos particularmente. Y muchos de esos sentimientos
son sentimientos que tienen que ver con estudios y que tienen que ver con vivencias. Hablando de esa experiencia, de esas 500 horas y de ese recorrido por toda América Latina, ¿en qué nos diferenciamos con respecto a los demás continentes, a las demás culturas? ¿Y cómo eso influye a la hora de comunicarnos, pero también a nivel de comunicación política? En muchas cosas. Primero, en una ausencia de institucionalidad promedio. Uno puede verlo en cuestiones tan básicas como, por ejemplo, caminar en la calle y cruzar una senda peatonal en América Latina y aquí también en República Dominicana. Me pasó esta mañana corriendo. Es un riesgo, ¿sí? Y esta ausencia de institucionalidad quiere decir que a cada rato no es que desafiamos a las instituciones, no las consideramos. Entonces, ¿qué consideramos? Bueno, una serie de ritualizaciones que muchas veces son más potentes que las propias instituciones. Es decir, más que sujeto a normas, estamos sujetos a ritualización. Creo que esta es una gran diferenciación, ¿sí? Lo otro producto de esta ritualización tiene que ver con la autocelebración identitaria, donde esa ritualización muchas veces genera identidades muy particulares, muy propias, que difícilmente puede hablar de una única identidad latinoamericana, que creo que no existe, más allá de ciertos lazos que hay. Pero dentro de cada país, la sociedad va adquiriendo recursos, usos, prácticas que modelan a un ser, en este caso un ser dominicano, un ser mexicano, un ser argentino, un ser brasilero, ¿no? Entonces, me parece que es esto, es decir, es una sociedad que apela, ¿sí? Y goza expresar, ser explícita con sus hechos folclóricos, ¿sí? Con sus dimensiones paganas, con sus características prácticamente diferenciadoras hacia afuera, que las hacen ser sociedades únicas. Hablando de eso, y volveremos con República Dominicana, pero te quiero preguntar algo fundamental para diferenciar, para que la gente pueda también distinguirlo, pero en términos conceptuales, académicos quizás. Cuando hablamos de comunicación de campaña y comunicación de gobierno, ¿cuáles son esas diferencias fundamentales? Yo ubicaría un genérico primero, que es el concepto comunicación política. Y la comunicación política, si se quiere, es la propia política expresada en su faz pública. Es el modo en que la política se deja ver. Es el modo en que la tocamos, la sentimos, la visibilizamos, la percibimos. Esta es la comunicación política, que tiene una característica sumamente interesante hoy, pensada epistemológicamente en esta realidad hoy concebida, que siempre existió, pero no siempre concebida, ¿sí? ¿Qué es esta concepción? Que uno puede ser muy consciente o no de hacer comunicación política, que uno puede ser muy profesional o no en la concepción de la comunicación política, pero la comunicación política siempre está presente una vez que el acto político existe. Es decir, no existe el acto político sin una dimensión comunicativa. Entonces, la idea, por ejemplo, que muchas veces decía, alguien es mediático, en realidad todos somos mediáticos. Alguien tendrá más capacidad, más aptitudes, tendrá mayor predisposición a ser mediático, pero en más o en menos, todos somos personas que, consciente o inconscientemente, profesional o no profesionalmente, hacemos comunicación política. Muchas veces, muchísimas veces, a la comunicación política se le entiende después del acto político, subordinada al acto político. ¿Qué es esto? Bueno, es una concepción minimalista y errónea, además instrumental de la comunicación política. Dame un ejemplo, o sea, ¿a qué te refieres con acto político? Bueno, mi paper más citado se llama Gobierno bien pero comunico mal. Creer que es separable el acto gubernamental de la comunicación. Esto es un reduccionismo peligroso, muchas veces es un chivo expiatorio voluntario y otras veces simplemente ignorancia pura, claro. Pero es interesante esto. El gobierno bien pero comunico mal implica que la comunicación siempre es el problema de otros. Y esos otros pueden ser o las áreas técnicas que asisten a la política o la ciudadanía. Muchísimas veces se culpa a la ciudadanía que no supo escucharnos, no supo valorar todo lo bueno, lo genio que somos gobernando. Y en realidad eso es una estupidez tremenda cuando no insiste un chivo expiatorio, con lo cual no solamente es estúpido, sino además peligrosamente estúpido, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que siempre el acto político necesita ser legitimado a través de la comunicación. Te salga bien o te salga mal, es otra cuestión aparte. Entonces, definido esto como acto de la comunicación política, que es la propia política expresada, visibilizada, el modo en que se significa o se resignifica públicamente, hay áreas en las cuales se divide
la comunicación política. Uno, a mi entender, la más importante. ¿Por qué? Porque no corta nunca. En el ciclo de la vida política nunca hay periodo sin comunicación de gobierno. Aún en la ausencia de gobierno hay pujas por algún orden. Y este orden de alguna manera se aproxima a la idea de tener gobierno, aunque esté circunstancialmente en interrupciones de gobierno o interrupciones democráticas, puede no existir. Entonces, lo primero para mí, lo más importante es la comunicación de gobierno. Segundo, la comunicación electoral. Por lejos, la más conocida. Yo diría la vedette de la comunicación política. Muchas veces la referencia de pensar la comunicación política es simplemente pensar lo electoral. Es un error terrible que hasta el día de hoy genera consecuencias, a mi entender, muy gravosas, muy grandotas para la democracia. ¿Cuáles son estas consecuencias? Lo puedo decir en plural o lo puedo decir en singular. La electoralización del resto de las comunicaciones, particularmente una, la electoralización de la comunicación de gobierno. ¿Por qué es peligroso? Porque lo electoral es básicamente un fenómeno adversarial. Vos sos mi adversario frente a mí. Por lo tanto, la idea electoral es partir a la sociedad en preferencias. La idea electoral es el show, es la visibilidad, es la espectacularidad, es la promesa pura. ¿Y la del gobierno? ¿Es la de unión? Es el consenso, básicamente. Consenso. Legitimar rumbos, ofrecer trayectorias legitimadas. ¿Cuál es la idea de un consenso diferenciado de lo legítimo? En realidad, en cierta parte, en algún momento, son sinónimos. Solo que la legitimidad implica algo así como consensos instalados en el largo plazo. Por lo tanto, diría, si el objetivo de la comunicación gubernamental cotidiana es producir consensos, el objetivo de largo plazo, el más trascendente de la comunicación gubernamental, es lograr legitimidades. Legitimidad de un rumbo, legitimidad de ideas, legitimidad de políticas públicas, ¿sí? Que son consensos solidificados, consensos que soportan los años, consensos que soportan las vicisitudes, las crisis. Entonces, tenemos la comunicación de gobierno, tenemos la comunicación electoral. Dominante la electoral. ¿Por qué? Pero ¿Por no qué la no única. seduce tanto la comunicación electoral? Incluso en el mercado de las conferencias y demás, siempre hay una oferta mucho más amplia en términos de la comunicación de campaña, de cómo hacer campaña y cómo ganar elecciones. ¿Por qué no seduce Muy sencillo. tanto? Si ahora nosotros dos cerramos el estudio, salimos a la calle y hay mucha gente caminando, no nos llama la atención. Pero si hay dos peleando, sí. Claro. Ese es el fenómeno electoral. Es la pura adversarialidad expresada con espectacularidad. Y además es finita. La comunicación gubernamental nunca acaba. De hecho, en algún momento se resignifica aún cuando el gobierno ha terminado. Sigue discutiendo lo gubernamental. Seguimos discutiendo a Leonel Fernández, a Danilo Medina, en el contexto de la actual gestión. Y luego, seguramente, seguiremos discutiendo la gestión Abinader. Ese es el largoplacismo necesario que forma parte de la esencia de lo gubernamental. Lo electoral acaba. En algún momento tiene un punto. Aunque también podría discutir eso. ¿Por qué? Porque hoy América Latina está demostrando... Perdón, ¿qué América Latina? El mundo. El mundo está demostrando algo muy complejo de asimilar, que es el fraude preventivo. Cuando digo el mundo, porque en general uno de los grandes autores del fraude preventivo ha sido Donald Trump. ¿Qué es el fraude preventivo? Es el fraude por si las dudas. ¿Por si las dudas qué? Por si las dudas pierdo. Entonces, aún ganando con legitimidad a alguien, la idea del fraude carcome el resultado, el punto final en un momento dado de una campaña electoral. Nuevamente, lo gubernamental, lo electoral, y nos quedan 4 todavía, voy a ser muy rápido, las nombro. Dale. La comunicación de crisis. Y esta es impactante, básicamente porque hay un enfoque filosófico que es la idea de los acontecimientos, ¿sí? No pronuncio porque a veces me trabo, la acontecimentalidad, me salió perfecto. Son los acontecimientos que explican la historia. Son los puntos que bifurcan la historia. Cuando entendemos gran parte de América Latina, son las crisis las que explican, y no ni los resultados electorales ni gubernamentales, las trayectorias de las historias en cada país. Entonces, es sumamente entender los procesos de crisis que son generadores de una nueva historia. Luego tenemos la comunicación de riesgo. Toda práctica preventiva, toda práctica que genere una construcción social en base a amenazas, peligros o vulnerabilidades, forma parte del riesgo. Técnicamente es un subcapítulo de lo gubernamental, pero es tan potente, tan particular, tan específica en su capacidad de gestión, en sus exigencias de gestión, que es una cuarta modalidad de la comunicación política por separado. Y rápidamente 2, la comunicación de oposición, y podría incorporar también la comunicación legislativa. ¿Y cuál es la comunicación de oposición?
De alguna manera, mucho de la comunicación de oposición forma parte del mundo electoral, pero no siempre. ¿Por qué? Porque yo puedo estar fuera del mundo electoral y soy un actor de la oposición que necesito diferenciarme, aún no estando en campaña, del gobierno de turno. Entonces, la comunicación de oposición técnicamente es la visión alternativa del gobierno. Mario, y retomo una frase que dijiste sobre los gobiernos malos que comunican, los gobiernos buenos que comunican mal. Porque muchas veces muchos gobiernos de América Latina y el mundo hablan de este tema de que, bueno, es que hemos fallado en la comunicación, pero lo estamos haciendo bien. Es que no nos han sabido entender, no me he sabido explicar. Entonces, ¿existe esta noción realmente de que hay gobiernos buenos que comunican mal y hay gobiernos malos que pueden comunicar bien? No, y si existe, es absolutamente transitoria, dura un rato. ¿A dónde puede existir, y entre comillas, puede existir, no sé si es una existencia, en gobiernos locales, donde la capacidad simbólica de la gestión es bastante menor? Gobiernos locales me refiero a alcaldías, municipios, pueblos, en donde muchas veces el servicio público es tan mensurable, se toca, en donde una mala comunicación muchas veces puede ser reemplazada por el servicio de alumbrado, barrido y limpieza, por citar condiciones básicas de un servicio local que serían irrenunciables, ¿sí? Esto pudiera existir y tapar de alguna manera la ausencia de una buena comunicación. A medida que un gobierno sube el nivel de decisión, gobiernos subnacionales, el equivalente a provincias, por caso aquí, o gobiernos nacionales, entran en juego dimensiones simbólicas, reclamos simbólicos, posturas simbólicas que tienen que ver con la cultura de un país, que tiene que ver con moralidades aceptadas o no, y entonces ahí sí la comunicación en general ya no es solo comunicación de política pública, sino tiene que ver con, yo diría, una postura general frente al mundo de la vida en ese momento particular, en ese país en particular, ¿sí? Entonces, en lo local hay veces que hay circunstancias excepcionales donde tal vez una mala comunicación puede ser tapada. Ahora, un gobierno bien que comunique mal, en realidad técnicamente no existe, porque si hubiese problemas comunicativos, que muchas veces los hay, diseccionadamente, racionalmente hablando, el impacto nunca es comunicativo, el impacto siempre es político. Por lo tanto, la propia afirmación en sí mismo es falaz, es una falacia del cual no se sale. Entonces, gobernar bien trae implícito necesariamente la concepción de una buena comunicación, porque es la política que adquiere muchas más chances de ser legitimada. La palabra populismo pareciera que está muy de moda, pero a mi manera de ver siempre ha estado presente desde que el mundo es mundo. Y en la actualidad, bueno, hemos visto que el populismo quizás está asociado a outsiders, pero también a personas tradicionales de los partidos. Históricamente lo hemos visto y podemos echarle un vistazo a los últimos 30 años de América Latina, y el populismo siempre ha estado presente en mayor o menor medida. ¿Cuáles son esos rasgos distintivos de la comunicación de un gobierno o de una personalidad populista que podamos fácilmente identificar? Si soy muy profundo, la respuesta técnica y académica más seria que podría dar es no sé. Pero no porque no sé o no sepa. Básicamente porque el populismo es uno de estos fenómenos que en su momento Giovanni Sartori había explicado como estiramientos conceptuales. ¿Qué es un estiramiento conceptual? Es como un concepto goma de mascar. Se estira y le entra todo adentro. En algún momento el populismo tenía que ver con ciertos perfiles. De hecho, en América Latina la idea del populismo tuvo que ver con la irrupción de los gobiernos nacionales populares, ¿sí? O populistas, que tenían que ver con las izquierdas, el tsunami de las izquierdas con el nuevo siglo. Luego aparecieron fenómenos como Álvaro Uribe por derecha en Colombia, y luego aparecieron otro tipo de fenómenos donde populismo somos todos, populistas somos todos de alguna manera, ¿sí? No creo que hoy sea tan sencillo discernir qué es el liderazgo populista. Es un liderazgo casi siempre, probablemente tenía que ver con una de las respuestas que te dije antes, que no solamente no está atado a una institucionalidad existente, sino que es creador de su propia institucionalidad. Y eso me parece, es decir, que entalla las instituciones a su medida. Es un sastre, ¿sí?, de su propio modelo de gestión. Uno de tus libros, Mario, recientes, donde hablabas de las ideologías, aunque República Dominicana no está tan marcado por diversas razones, culturales, políticas y demás, pero a nivel general, ¿la derecha y la izquierda tienen rasgos distintivos de tipo de comunicación política? Primero me voy a pelear con tu afirmación de Dominicana y luego voy a responder a la pregunta. Hubo una tesis doctoral de un académico y profesional chileno, Patricio Usayal Balbontín, muy interesante, que analizó el proceso electoral de Ricardo Lagos y Lavín en el 99-2000 en Chile.
lo que ellos decían básicamente era algo lo que él decía era muy interesante. Aquí no hay un proceso de ausencia de ideologías. Lo que él vio es que en el fondo estaban muy de acuerdo y había distancias en las formas, en los extremos de las propuestas. Pero en el fondo había la idea de un modelo de rumbo de Chile que no se discutía. Y él dice, ¿es esto algo que tiene que ver con la ausencia de ideología? En absoluto, lo que hay es una superposición ideológica. Hay ideología, solo que no se la discute en el fondo. Y creo que es lo que pasa en República Dominicana. Yo no creo que haya carencia de ideología, lo que hay es una superposición ideológica muy potente, de mi punto de vista, bastante conservadora, donde no se discute el fondo, ¿sí? En parte, algo de esto sucedió también parcialmente en quienes llegaron al poder en Colombia. Daba la sensación que la izquierda nunca tenía chances porque todo el debate en términos de chances se daba desde el centro hacia la derecha, de la derecha hacia el centro. Entonces, que no se discuta la ideología, que no haya polarización, que no haya una adversarialidad donde lo ideológico está en el fondo, no significa la ausencia de ideología, sino la superposición ideológica en un momento dado. Y esta es la primera afirmación que la traigo porque me parece realmente muy potente. Ahora, sí creo que este libro que tú mencionabas se llama Hey, las ideologías existen. En realidad es un capricho. Yo casi siempre escribo por caprichos o planteo investigaciones bastante osadas, algunas por capricho. ¿Caprichos en qué sentido? Pelearme con mitos instalados, ¿sí? Que de todo punto de vista en algún momento el mito pueda tener que ver con algo de verdad, pero luego se deforma, ¿sí? ¿Qué sucedió en la década del 90? Que hubo una superposición ideológica. Se dejó de discutir las derivaciones del consenso de Washington. Se dejó de discutir que había un gran ganador, el modelo capitalista, y por lo tanto el mundo se aproximaba con mucha más chance hacia un modelo centrista o hacia la derecha. La frase más típica es, no hay más ideologías. Uno iba a eventos de comunicación política y escuchaba recurrentemente, no hay más ideologías. Uno escuchaba a periodistas y decía, no hay más ideologías. De hecho, incluso en la literatura había un concepto que era espectacular, pero aberrante, que es la idea de la homogeneidad. ¿Qué es la homogeneidad? Como ya no se discuten ideologías, como hay cierta homogeneidad, lo que se van a discutir son atributos personales. Entonces van a discutir si es mucho más importante votar a Felipe porque tiene un traje con corbata, está muy prolijo, o mucho más importante votar a Riordan porque soy el pueblo. Ando como el pueblo dominicano, Felipe no. Entonces, en esta idea de homogeneidad no se discutía la ideología. Ahora, de golpe, me empecé a preguntar, bueno, pero es verdad que los atributos personales son centrales. De hecho, en este estudio que hice, analicé 38 campañas presidenciales y es sumamente interesante. El 80% del contenido publicitario en una campaña electoral tiene que ver con dimensiones personales, atributos de las personalidades. Y uno dice, bueno, pero esa es la característica que explica la ausencia de ideología. Y me puse a pensar, Chávez es súper personalista. El 80% de la publicidad está centrada en Chávez. ¿Y Chávez es una persona carente de ideología? El modelo de Cristina Fernández de Kirchner es súper personalista. ¿Y Cristina Fernández de Kirchner es una persona afuera del pensamiento ideológico? El modelo de Uribe en Colombia, que es recontra 1000 veces súper personalista, ¿está ajeno al debate ideológico? Y entonces me puse a ver que uno puede ser totalmente personalista, pero la personalidad transpira ideología, ¿sí? Trump es un tipo que es recontra 1000 veces hiperpersonalista, pero es la síntesis de un planteo ideológico conservador. Entonces, sí empezaron a aparecer una serie de cuestiones que matizan la idea de la ideología como elemento racional de discernimiento explícito, concreto, en donde uno podría delimitarlo y la gente no tendría otra cosa que asentir y estar de acuerdo, y la realidad es que no. ¿Por qué? Porque aparece una serie de deformaciones. En la década del 80, una serie de autores norteamericanos, particularmente una dupla, Levitine y Miller, planteaban la idea del sentimiento ideológico. ¿Qué es el sentimiento ideológico? Hay una carga emotivo-sentimental que me lleva a pensar en determinados valores, aunque yo no sea racionalmente consciente de todos esos valores que voto, pero sí muy coherente entre lo que pienso sentimentalmente, lo que quiero y lo que voto. Luego el propio Sartori, ya que lo cité, hablaba de la imagen ideológica. Es lo mismo. Veo cosas que me hacen votar mucho más cerca de la izquierda, o veo cosas, imágenes, que me hacen votar mucho más cerca a la derecha, y efectivamente las voto. No logro discernir la complejidad de esa imagen, pero la imagen está ahí aunque difusa, está presente. Entonces, ninguno de estos planteos eximen de que la ideología existe. Si yo voto mucho más cerca de un lugar, evidentemente
tengo una concepción más conservadora o progresista. Déjame darte un ejemplo muy interesante, muy chiquito. Entro a República Dominicana. 3 contactos iniciales. 3 iniciales en aproximadamente 5 minutos. 3 personas de migración o aduanas en el aeropuerto. Las 3 personas me saludaron con una expresión: que Dios te ayude, bendecido por Dios, y la tercera por Dios. Apareció Dios en los 3 primeros contactos, las 3 primeras palabras, los 3 primeros relaciones sociales que tuve en Dominicana, apareció Dios. Eso habla obviamente de un pensamiento conservador. Claro. ¿Sí? Entonces, estas personas podrían, no voy a hablar de estas 3 personas en general, podrían discernir claramente qué es la derecha o qué es un pensamiento conservador, tal vez no. Pero sus modos de aproximarse, sus modos de pensar, evidentemente ubican a la persona en un núcleo que en ese caso está cerca de la idea de la iglesia o de las iglesias en plural, ¿sí? Evidentemente hay un pensamiento conservador. No quiero perder el hilo con la República Dominicana, Mario, y hemos recorrido rápidamente toda la región, incluso con Estados Unidos. Las particularidades de cada cultura y cada sociedad, bueno, están muy marcadas dentro de la sociedad, de las sociedades de Latinoamérica. En el caso de la República Dominicana, ¿cuáles son esos rasgos distintivos que lo diferencian del resto de los países del Caribe y de América Latina? Y quisiera que lo analices desde una perspectiva también de la cultura política. Bueno, pero podría dar una, ya que lo hablaba. No. Mientras pensaba, me había olvidado de esto, ¿no? Es decir, la oferta política dominicana actual es una oferta política naciente de una misma fuente ideológica en un momento dado hace poquitas décadas, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿eso es ausencia de ideología? No. Es como el peronismo en Argentina, ¿no? En algún momento el propio Perón decía, peronistas somos todos, ¿no? Y lo decía en referencia a que hay ciertas mayorías que nacen o abrevan en determinadas ideas o a partir de un punto institucionalmente muy, yo diría, muy inspirador de los núcleos partidarios en su momento o de los personalismos en la actualidad. Creo que esta idea de esta referencia dominicana, que parte de una identidad política relativamente reciente de hace décadas, y en parte las diferencias tienen que ver más con tribus e intereses políticos que ideas políticas, donde más o menos el rumbo de Dominicana no está del todo discutido, no se pone en jaque, me parece que es sumamente interesante de un pensamiento conservador. Es decir, ¿qué es un pensamiento conservador? Es el que entiende que hay diferencias dadas, ¿sí? Y es el que entiende que hay un status quo que es más bien, yo diría, naturalmente dado, no se discute tanto. A lo sumo se lo acomoda, se lo compensa, se lo asiste, pero en orden natural. Es como una especie de destino dado a determinada sociedad. Me parece que Dominicana tiene mucho de eso. Mario, en una sociedad actual donde la paciencia yo la catalogo como mínima, la capacidad de sorprendernos es cada vez más difícil. Cada vez es más difícil sorprendernos, cada vez es más difícil captar la atención de las personas porque estamos sobrepasados de información y de oferta a nivel mediático. ¿Cómo podemos alcanzar esa conexión con las personas cuando están tan abrumadas de contenido? ¿Cómo nos podemos diferenciar desde la comunicación política? Bueno, hay 2 modos. Estamos quejosos por muchos modos, ¿sí? Primero porque hay una oferta, como tú dices, una cantidad de estímulos a cada rato que nos incomoda. Devashir Gupta tenía una expresión muy interesante que es: vivimos en la era de la protesta perpetua. Realmente estamos perpetuados en protestar, en mostrarnos incomodidades. Cuando uno sigue el Twitter de muchas personas, va a ver a cada rato momentos de catarsis. No, que el home banking de determinada empresa no me abre, que la empresa, yo me peleo con la empresa de electricidad de mi localidad. Con la aerolínea. Con la aerolínea cada rato o lo que fuere, ¿no? Entonces, eso es parte de yo diría, las reglas de juego y visibilidad. Tiene que ver con un proceso sumamente interesante que es un cambio, yo diría, del contenido incluso de la comunicación política, que es la ausencia en la expresión pública, la ausencia de lo que es privado y de lo que es político. Le pasa a la política también. Cuando uno ve un Instagram de un líder y uno dice, pero ¿dónde está el presidente aquí? ¿Quién es esta persona íntima en su casa que quiere mostrarnos que es uno más del pueblo o el otro? Nos pasa a nosotros, es decir, como académicos, ¿no? Yo cuento una anécdota, tengo el cuerpo muy tatuado, ¿sí? Y hay estereotipos, ¿no? No es que ando todo el día sin camisa o sin mi remera mostrando el cuerpo. ¿Sí? Pero algunas veces se ve cuando hago deportes, lo que fuere. Entonces uno dice, ¿estoy mostrando mi vida íntima? No, pero en parte sí. Y nos pasa cada rato, ¿sí? Nos pasa en la actividad profesional,
cuando subimos una foto de un cumpleaños de alguien, de algún familiar, hacemos pública la vida íntima. Entonces, la verdad que es un problema esto, ¿no? La ausencia de barreras. No sé si es un problema, es un dato. Ni siquiera un problema, no tiene por qué serlo. Quizás en la política que se excede y se ubica mucho más del lado de lo íntimo que de lo público. Entonces, por un lado está esto, ¿no? Esta idea de la protesta perpetua. Por otro lado, la ausencia de límites entre lo que es político y lo que no es político, entre lo que es íntimo y lo que es público, ¿no? Entonces, la pregunta es, y por otro lado, perdón, la dispersión de contenidos, ¿no? Es decir, acá no hay un problema de ausencia de contenidos, hay un problema de calidad de contenidos, hay un problema de búsqueda de contenidos y hay un problema de poder discernir qué contenido es relativamente bueno, y cuando digo bueno me refiero a salirme del sesgo de confirmación, buscar lo que me gusta, para ir a buscar contenido de calidad, fundamentado, con fuentes, etcétera, etcétera. En esta problemática la pregunta es, ¿cómo logra particularmente la política conectar? En realidad hay una palabrita que a mí me encanta, que es, o dos si quieren, podría agregar. Uno, la idea de la persistencia. La persistencia para mí hoy lo es todo. ¿Qué es la persistencia? Es un riego por goteo. La política del siglo pasado era los grandes hitos que recordábamos todos. Vos me comentabas que me conociste aquí en ocasión de un curso hace muchos años donde yo mostré spots. Tu memoria registra spot. ¿Qué es un spot? Grandes hitos. ¿Qué es llenar un estadio? Grandes hitos. ¿Qué es una gran caravana? Grandes hitos. Hoy la política no la recordamos a través de grandes hitos, la recordamos a través de pequeños hitos. ¿Qué son pequeños hitos? Yo, para recordarte a vos, tal vez veo 100 tweets tuyos a lo largo de un año. Tú, para conocerme, ves 100 tweets. No me acuerdo de ninguno, pero sí genéricamente que sé que trabajas en temas de consultoría, que yo hablo de comunicación política, que un presidente habla de temas sociales, que un candidato habla de temas relacionados a la migración, que otro habla de temas relacionados a la cultura. ¿Qué hay? Hay una acción persistente de qué, de microhitos. ¿Cuándo impacta el granito? Que siempre con ese adverso. Yo me acuerdo cuando lo intentaron apuñalar a Bolsonaro. Me acuerdo del intento de asesinato de Cristina. Pero en general, el resto es una construcción identitaria de pequeños hitos. Por lo tanto, la idea del riesgo por goteo, la persistencia, es un tema espectacular, potente, que pueda dar cuenta de lograr confianza si tú sabes de qué hablo, cómo me visto, qué pienso, a lo largo de, casi diría, una acción mediada digitalmente, pero de confianza sostenida en el tiempo. Y el segundo elemento es la convergencia. ¿Qué es la convergencia? En más o en menos, y esto es una exigencia que no la tenemos nosotros en nuestra vida individual, aunque las podemos tener como profesionales para crear nuestra marca personal, nuestro personal branding, ¿sí? Pero en general sí es importante y clave, yo diría necesario, obligatorio además en la política, que es cómo se construye esa marca, también además de la idea del microhito, que es constructora de identidad y de confianza, es ser convergente. ¿Qué es la convergencia? Debo estar en todos lados. ¿Cabe hoy pensar, como hace tiempo uno se podía pensar, hace falta que invierta en algo además de la televisión y en un periódico, en la radio? No discutíamos, decíamos sí. ¿Hace falta luego estar en Facebook? Decíamos sí. ¿Hace falta estar en Twitter? Decíamos sí. ¿Hace falta estar en TikTok? Decíamos sí. ¿Hace falta estar en todas las plataformas? Sí. Eso es ser convergente. Convergencia y persistencia. Mario, hablando de persistencia, ya cerrando esta tremenda charla que nos has brindado, ¿cómo encuentra una persona con tu demanda laboral tiempo para, primero para leer, porque dicen por ahí hay que leer 100 páginas para escribir una? Entonces, ¿cómo encuentras tiempo para escribir y para leer, para producir contenido? Bueno, es que yo solo hago comunicación política, entonces todo el día estoy leyendo. Generalmente, cuando trabajo, pienso en lo que escribí, y cuando escribo pienso en lo que trabajo, y para escribir y trabajar necesito ser una especie de esponja, ¿no? Entonces, estoy todo el día, soy un comprador abusivo, cosa que ya ni los índices llego a leer, ni las contratapas llego a leer, pero soy un comprador compulsivo de libros, soy un bajador más compulsivo todavía de papers académicos. Entonces, es leer, y cuando no hay tiempo de leer, la otra opción que te queda es seguir leyendo. Entonces, no hay otra, ¿sí? No todo lo leo entero. A mí en su momento había un viejo pensador en los 80, Alvin Toffler, era una especie, se lo veía como el futurólogo. Aclaro, ¿cuál es la trampa de Alvin Toffler? Tenía un equipo
que leía 180 periódicos del mundo a tiempo real todos los días. Entonces, claro, no es que construía tendencias, es que tenía datos de 180 partes del mundo. Era relativamente fácil discernir por dónde iban las tendencias con semejante nivel de información, ¿no? Entonces, Alvin Toffler hablaba de la cultura en pedacitos, ¿no? El consumo empieza a ser un consumo en pedacitos. Bueno, mi lectura también es una lectura en pedacitos, pero de alguna manera, en esa lectura en pedacitos o una lectura selectiva, es una lectura amplia, ¿no? Cuando yo escribo un libro, puedo haber sobre mi mesa 100 libros abiertos. Si uno va al lado, en mi mesita de luz, al lado de la cama, va a haber 30 libros, y si uno agarra mi computadora va a haber 50 o 60 carpetas abiertas de papers. Entonces, todo el día estoy consumiendo, quizás desorganizadamente, pero yo organizo luego. Entonces, ese es el secreto, ¿no? Ese desorden, uno entiende su propio desorden. Así Mario, es. te agradezco por dejarnos entrar en tu cerebro y poder transferirnos todos tus conocimientos. Bienvenido a la República Dominicana. Lo siento como mi casa, me gusta, vengo mucho y cada día me siento mejor. Bueno, perfecto. Y a ustedes, hasta la próxima. Muchas gracias por estar con nosotros.